Imagínate poder ganar más de 800 dólares en tan solo 2 semanas. Esto es lo que he conseguido invirtiendo en opciones últimamente. Muchas veces has podido escuchar que invertir en opciones es lo mismo que arriesgar todo el dinero que tienes y que podrías perderlo todo en cuestión de segundos. Pues no tiene que ser siempre así. En este vídeo te voy a demostrar cómo he invertido en opciones utilizando distintas estrategias de una forma más controlada y rentable. Y lo mejor de todo es que tú también puedes conseguirlo sin necesidad de arriesgar una fortuna. Voy a explicarte las estrategias que he utilizado, el capital que era necesario para realizar estas operaciones con opciones y cómo es una buena forma de generar ingresos pasivos. Y la primera operación que quiero hablar es la de HIMSS el 7 de febrero. Estamos hablando del put de 35 dólares. Y el 7 de febrero, aquí tenemos la gráfica, podemos ver que estamos en este día de aquí. Aquí es cuando decido vender un put de 35, de strike de 35. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es vendiendo un put, un cash secure put, y el vender el put de 35, el cash secure put de 35 quiere decir que siempre y cuando las acciones de HIMSS caduquen por encima de ese strike, vamos a quedarnos con la prima, vamos a quedarnos con el precio que nos han pagado por la venta de ese contrato, y en caso de que quede por debajo de esos 35 dólares es cuando asumiríamos pérdidas. Y los 35 dólares que estarían aproximadamente por aquí más o menos, al vender ese put de 35 dólares, siempre y cuando las acciones se mantengan por encima, es cuando vamos a tener ganancias. Y la fecha del vencimiento del contrato es del 21 de marzo, que serían de 42 días. Y el delta de este strike de 35 es de 24. En este caso, como estamos vendiendo un put, lo que necesitamos es que las acciones suban. Y el precio que recibimos por vender este contrato era de 299 dólares. Y quiere decir que si las acciones de HIMSS suben $1, al tener un delta de 24, quiere decir que el precio de este contrato va a disminuir 24 dólares. Es decir, serían 299 menos 24, ese sería el valor nuevo del contrato. Y eso es lo que nos interesa, que el precio del contrato siga bajando para así poder comprarlo y nos quedaríamos con esa diferencia de precio. El precio de venta, los 299, menos el precio que nos cueste luego recomprarlo. Y en este caso cerré esta operación el 13 de febrero. Y el 13 de febrero es cuando decido cerrar este contrato, ya que el valor del contrato ha caído mucho. El 13 de febrero el precio de ese mismo contrato era de 130 dólares, es decir, había perdido más de un 56%. Entonces lo que estoy realizando aquí es cuando veo que el precio del contrato cae más de un 50%, lo voy a cerrar. Y el principal motivo es por tema de probabilidades. Ya ha perdido más de un 50% de su valor en tan solo 6 días y, como hemos comentado, tenía 42 días hasta la fecha de vencimiento. Entonces, tener que esperar todo ese tiempo para menos de un 50% que le quede de valor a ese contrato no tiene mucho sentido. Por lo tanto, el 7 de febrero vendo el contrato por 299 y el 13 de febrero lo que hago es comprarlo para poder cerrar esa operación. Y lo compro pagando 130 dólares. Por lo tanto, mi ganancia total es de 169 dólares en 6 días. Y la siguiente operación de la que quiero hablar es de un índice de semiconductores que es SOXL, SOXL, y en este caso apliqué la misma estrategia que en el anterior, que era la venta de un put. En este caso lo que hice fue vender el put de strike de 22 el 3 de febrero, entonces estaríamos en este día de aquí, cuando las acciones se encontraban entre 24 y 26 dólares y el strike que vendí fue el de 22. Por lo tanto, al igual que antes, si las acciones se mantienen por encima del precio de 22 dólares, es decir, de esta zona hacia arriba, tendríamos ganancias, y en el momento que quedasen por debajo tendríamos pérdidas, como por ejemplo en este instante. Y en este caso realicé la venta de un contrato put de 22 el 3 de febrero por 82 dólares, cuya fecha de vencimiento era del 21 de febrero. En este caso una fecha de vencimiento más corta
de 18 días comparado con la anterior de 42 días. Se puede realizar fechas de expiración más cortas, pero hay que tener un poco más de control sobre esos contratos, ya que van a moverse más rápido y hay que estar pendientes en caso que haya que gestionarlos. El 21 de febrero es este día de aquí, por lo tanto quedaba por encima del strike de 22 y podíamos haberle dejado que caducase perfectamente y nos hubiésemos quedado con esos 82 dólares. Pero, al igual que antes, aplico la misma técnica, que es que cuando ese contrato cae más de un 50% de valor, es cuando lo voy a comprar para cerrar la operación. Y en este ejemplo, en tan solo 2 días, el contrato ya había perdido más de un 50%, había perdido un 57% de su valor. Por lo tanto, lo que hice fue cerrarlo y tuve que pagar 35 dólares. Por lo tanto, la diferencia entre lo que me pagaron por la venta y lo que he tenido que pagar por la compra de ese contrato, las ganancias fueron de 47 dólares que vamos a sumar al total de ganancias que llevamos. Y algo que no he comentado es el delta de este strike, de este put de 22, que el delta era de 21. Era un poco más bajo que el delta anterior que hemos visto, que era de unos 24. Cuanto más bajo es ese delta, quiere decir que hay menos probabilidades de que el precio llegue a ese strike, y como teníamos menos tiempo, tan solo 18 días, es por lo que intenté alejarme un poco más y elegir un delta un poco inferior. Y el siguiente ejemplo es una estrategia distinta, no es el Cash Secure Put, que ya hemos visto antes 2 ejemplos. Aquí lo que estamos haciendo es vender una opción call, lo que se denomina el cover call, y en ese caso lo que necesitamos son 100 acciones en nuestro poder. Y como yo ya tenía acciones anteriormente de Mara, lo que decidí fue vender un cover call. Bueno, en este ejemplo fueron 2, pero vamos a ver solo uno de ellos. Un cover call, lo importante cuando elegimos el strike es que tiene que estar por encima del precio que pagamos por esas 100 acciones que compramos en su momento, ya que como funciona el cover call es que si el precio de la acción en la fecha de vencimiento queda por encima del strike que hemos elegido en el cover call, vamos a tener que vender las acciones a el precio que hemos elegido, a ese precio del strike. Por eso es importante que siempre que apliquemos la estrategia del cover call veamos cuál es nuestro precio, lo que nos ha costado comprar esas acciones, ya que el strike que elijamos debería estar por encima para no tener pérdidas. Y bueno, lo que hice fue vender una opción call del strike de 22. El strike de 22 se encuentra por aquí y esto fue el 3 de febrero también, entonces estamos hablando aproximadamente de esta zona de aquí. Aquí es cuando vendo esa opción call de 22. El precio de mis acciones, cuando yo las compré hace tiempo, estaba bien por debajo de esos 22 y de los 15 dólares, pero lo que elegí fue ese strike, ya que también me interesaba mantenerlas, por eso quería elegir el strike un poco más alejado. Y el delta para este strike era de 21 y estamos hablando de 18 días para vencimiento. Igualmente, menos tiempo tenemos hasta que caduque este contrato, por lo tanto también me alejo un poco más y elijo un delta menor. Al elegir un delta menor y también una fecha de expiración menor, quiere decir que vamos a recuperar menos dinero cuando vendemos ese contrato, ya que como podemos ver el precio de venta fue de 41 dólares, eso es lo que me dieron por la venta de ese contrato call. Y si hubiera elegido un delta mayor, por ejemplo el strike de 20, tenía un delta de 36, me hubieran pagado 79 dólares, probablemente 78 dólares, casi el doble. Pero claro, estamos mucho más cerca del valor de la acción, por lo tanto hay más probabilidades de que llegue a pasar ese strike que hemos elegido. Y al vender una opción call, lo que nos interesa es que el precio de la acción se mantenga siempre por debajo de ese strike elegido. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, lo que nos interesa es que se quede siempre por debajo de esta línea roja, de esos strikes de 22, para poder tener ganancias y quedarnos probablemente con la totalidad del precio de venta de ese contrato si esperamos hasta la fecha de vencimiento. Y en este caso ocurrió prácticamente lo mismo que en el caso anterior, pero a la inversa, ya que estamos vendiendo una opción call, y es que en tan solo 2 días este contrato ya había perdido
un 55-56% de su valor, por lo tanto ahí decido cerrarlo. Y en este caso podía haber dejado el contrato abierto, esperar hasta la fecha de vencimiento y hubiera caducado sin ningún tipo de valor, ya que como vemos en la fecha de vencimiento, que era el 21 de febrero aproximadamente por esta zona, el valor de las acciones de Mara era aproximadamente los $15. Entonces nos hubiésemos quedado con el valor total, con los $41 que costaba ese contrato, pero como he explicado antes, por tema de probabilidades y por no tener que mantener el contrato 16 días más para un 40% que le queda de valor, decido cerrarlo cuando supere ese 50%. Por lo tanto, 2 días después, el 5 de febrero, compro el contrato por $18 y la diferencia es lo que tengo de ganancia, que serían $23 que vamos a sumar al total de ganancias que llevamos. Y es cierto que $23 no es gran cosa, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo hemos conseguido en tan solo 2 días y podemos volver a repetir esta operación. Podemos abrir la misma fecha de vencimiento o una más alejada, elegir un strike distinto y volver a repetir. Y la última operación que realicé y con la que generé más ganancias fue la venta de un put de Nvidia, el put de strike de 120. Este Cash Secure Put de Nvidia de 120 lo abrí, vendí este contrato el 30 de enero y las acciones se encontraban aproximadamente por $124 cuando realicé esta venta de este contrato put. Estaríamos por aquí. Y la fecha de vencimiento era del 21 de marzo. En este caso me estaba dando bastante tiempo, eran 50 días, es el que vemos que es más alejado en el tiempo, por lo tanto vamos a recibir más prima por la venta del contrato, ya que nos estamos alejando más y cuanto más tiempo hay, más dinero nos van a pagar. Y también es una acción que es algo más cara que las que hemos visto anteriormente, algunas de las que hemos visto, ya que es de $120, por lo tanto también esos contratos van a ser algo más caros. Y el strike elegido era en torno a 120, entendía que esa zona podía mantenerse a largo plazo y el delta, como vemos, es mucho más alto que los anteriores, es de 39, por lo tanto las probabilidades de que este contrato acabase teniendo valor, es decir, acabase in the money en la fecha de vencimiento, eran algo más altas que en los ejemplos anteriores en los que estaba eligiendo deltas de 20 algo. Así que estaba asumiendo un poco más de riesgo, ya que el delta era superior. Y también estamos hablando de las acciones de Nvidia, tienen mucha volatilidad, por lo tanto se mueve mucho el precio de las acciones comparado con otras. Y en este caso también requerimos más capital. Si yo estoy eligiendo un strike de 120, quiere decir que me estoy comprometiendo a comprar 100 acciones de Nvidia a 120, estamos hablando de $12.000, en caso de que en la fecha de vencimiento se encontrase por debajo de ese strike, las acciones de Nvidia se encontrasen por debajo de 120. Y por lo tanto, a mayor riesgo, mayor ganancia, más dinero nos van a pagar por este contrato. En este caso, estamos hablando que me pagaron $945 por la venta de este contrato put. Así que al vender este contrato put de strike de 120, necesitamos que las acciones se mantengan por encima de esta línea roja, que serían los 120, el precio de 120. ¿Y qué ocurrió 3 días después? Bueno, pues las acciones de Nvidia cayeron hasta los 112, más o menos, aquí lo vemos, $113. Y ahí es una decisión de cada uno lo que desea hacer. En este caso, la decisión mía fue de mantenerlo, ya que todavía quedaban más de 45 días hasta la fecha de vencimiento y veía que había posibilidades de que pudiese mantenerse por encima de ese valor, que hubiese un rebote en ese mes y medio que todavía le quedaba. Entonces todavía tenía mucho tiempo y decidí mantenerlo. Pero en otra situación puede que la decisión sea la de cerrar el contrato y asumir esas pérdidas. En este caso, 3 días después, el contrato ya valía más de $945. Eso quiere decir que si yo lo quiero cerrar, quiero comprar ese contrato, voy a tener que poner de mi bolsillo la diferencia y asumir esas pérdidas. La decisión fue la de mantener esa posición abierta y al cabo de unos días rebotó, volvió a recuperar el valor por encima de esos $120 y al final, el 13 de febrero, más o menos por aquí,
es cuando decidí cerrar el contrato, ya que tan solo valía $350. Había perdido más de un 60% del valor original, pero si hubiese esperado unos cuantos días más y lo hubiese vendido en esta zona, el contrato valdría mucho menos y podría haber tenido mayores ganancias. Pero la idea era seguir el plan que tenía y cuando superó ese 60% de pérdida del valor original del contrato es cuando decido cerrarlo. Por lo tanto, cuando vendí el contrato me pagaron $945 y cuando decido venderlo el 13 de febrero tengo que pagar $365 y si calculamos la diferencia nos salen $580 y esa fue la ganancia total con la venta del put de Nvidia y vamos a sumarlo al total que tenemos y en total podemos ver que hemos ganado $819 en poco más de 2 semanas. El put de Nvidia evidentemente al requerir más capital y tener más riesgo es el que más ganancia nos ha dado, pero la venta del put de HIMSS era un strike de 35, eso quiere decir que requeríamos un capital de $3.500 y el del índice de los semiconductores era de 22, strike de 22, multiplicamos por 100 y así podemos calcular cuánto es el capital que necesitamos, que requerimos tener en la cuenta disponible en caso de que tengamos que comprar esas 100 acciones. En ese caso serían $2.200. Hay muchas posibilidades en el mundo de las opciones, distintas estrategias y lo recomendable siempre es intentar usar los simuladores, ir probando con pequeñas cantidades, ir cambiando, venta de puts, ventas de call, vamos cambiando de estrategias o también tenemos los spreads, los vertical spreads e ir siendo consistentes, ir repitiendo distintas estrategias, ver cuáles nos funcionan, cuáles no tanto, sin tener que arriesgar muchísimo capital. Y luego siempre hay maneras en las que podemos manejar, gestionar estos contratos para intentar minimizar esas pérdidas cuando no todo va a favor nuestro. Así que ya explicaré más adelante con otros ejemplos en los que vamos a ver cómo gestionar esos casos en los que vamos a tener pérdidas. Y esperando que este vídeo haya sido útil, no olvides darle like, poner un comentario y decirme qué te ha parecido y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima.